Hola, buenas tardes. Eh, Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en otra charla más dentro de este ciclo de capacitación que organiza el CEPIA, y quien agradezco mucho por haberme convocado para dar una charla sobre sistemas silvopastoriles. Eh, bueno, primero que nada me voy a presentar. Me llamo Marilena Fernández, yo soy bióloga y doctora en biología. Estudié en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hice mi doctorado en Bariloche y soy investigadora de CONICET. Trabajo en ecología y ecofisiología de sistemas forestales y silvopastoriles. Eh, Durante los primeros años de mi carrera trabajé en la ciudad de Bariloche, en el INTA de Bariloche, y más recientemente he regresado a la región pampeana, de donde soy oriunda, y estoy trabajando en Tandil, en el INTA de Tandil, que es dependiente de una unidad ejecutora de doble dependencia INTA-CONICET, con sede central en la experimental de Balcarce. Bueno, la verdad que es bastante raro dar una charla así en el que no sé del otro lado cuántas personas hay, ni sus intereses y demás, pero bueno, espero cumplir con las expectativas. Yo he armado una charla que es bastante general. Mi intención es que sea una charla introductoria que sirva especialmente a la gente a los ingenieros agrónomos o afines, que no tengan experiencia previa en este tipo de sistemas, y poder darles una introducción al tema y darle algunas herramientas que les puedan servir para pensar estas tecnologías de producción. Bueno, la charla la armé en tres partes, como les muestro acá. Primero una parte introductoria donde hablo del contexto ambiental en el que nos toca producir, ciertas definiciones de lo que nos estamos refiriendo y cuáles serían las ventajas de los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Luego, la segunda parte, un poco como el corazón de la charla, que tiene que ver con las bases ecológicas, o sea, con la teoría ecológica a nivel muy sencillo, que desde mi perspectiva son útiles para comprender y para diseñar sistemas mixtos de producción. Y finalmente, una tercera parte en donde doy ejemplos concretos de prácticas de manejo que se pueden aplicar para llevar esta teoría a la práctica. Así que bueno, vamos a empezar con la primera parte, la introducción. Bueno, esto que les voy a decir no es ninguna novedad, seguramente todos lo saben, pero bueno, siempre está bueno ponernos en contexto. ¿En qué contexto nos toca producir? Hay dos grandes drivers, dos grandes elementos en este momento a nivel mundial, global, que son dos grandes problemáticas. Uno es el hecho de la población humana creciente. Esta población humana creciente de miles de millones de personas genera un aumento de la demanda de alimentos y de fibras, por dos razones. Por un lado, porque cada vez hay más gente, y por otro lado, también hay, al menos en algunos sectores de la población, un aumento de la calidad de vida, de la capacidad de consumo, por un aumento de los ingresos medios, y esto también lleva a un aumento de la demanda de bienes. Esto, por un lado, obviamente es una oportunidad para el sector productivo, pero al mismo tiempo genera una enorme presión sobre el medio ambiente. Por un lado, por cambio en el uso del suelo, obviamente para producir más, o bien podemos aumentar la eficiencia de producción en el lugar donde ya se produce, o en realidad se expande hacia nuevas zonas, generalmente se avanza sobre territorios en donde antes no se producía o no se producía de manera intensiva, generando pérdidas de hábitats naturales, eh, y asociado con ello, por supuesto, pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y aguas y de recursos naturales, y acompañado todo esto, especialmente, pero no únicamente, por el uso de energías fósiles que acompaña a todos estos procesos productivos, se incrementa mucho las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí, digamos, en relación con los gases de efecto invernadero, llegamos al segundo aspecto o gran problemática que hace el contexto, que es el cambio climático. Todos sabemos que el cambio climático consiste, bueno, en la variabilidad climática que está ocurriendo en las últimas décadas y que va a seguir ocurriendo, que se caracteriza por un aumento de la temperatura media a nivel global, con variabilidad, digamos, de la magnitud de este aumento en distintas regiones del mundo, pero en todos los lugares en donde hay una característica sobresaliente es el aumento de la variabilidad climática, es decir, digamos, hay una mayor frecuencia de eventos climáticos severos, ya sea inundaciones o sequías, ya sea olas de calor
u olas de frío. Esto, por un lado, también genera en determinados ambientes mejoras en las condiciones para la productividad primaria, porque tenemos mayor temperatura y mayor concentración de dióxido de carbono, que es uno de los insumos para la fotosíntesis. Por ejemplo, se ve que a nivel mundial los bosques templados fríos o boreales, que están naturalmente limitados por temperatura, hay un aumento en la productividad de esos bosques si uno mira los últimos 100 años. Sí, y también así es que en algunos lugares en donde no se podían cultivar determinadas especies, debido a los cambios climáticos, ahora se puede cultivar. Ahora bien, así como ocurre esto, al mismo tiempo ocurre en gran magnitud problemas para la producción asociados a estas olas de calor o olas de frío o cambios en la fenología de las especies que hace que se vean expuestas a heladas tempranas o tardías, es decir, diversos problemas asociados a los cambios climáticos. Y además en todos los lugares del mundo, porque esto no escapa a ningún lugar, más allá de lo que pasa a nivel medio, la temperatura, existe este aumento de la variabilidad climática que genera obviamente una mayor vulnerabilidad, una mayor incertidumbre. Por supuesto, esto genera impactos negativos sobre los sistemas naturales, por ejemplo, hay eventos de mortalidad masiva de bosques, también hay problemas sobre los ecosistemas naturales acuáticos, etcétera, y terrestres y acuáticos. Eso desde el punto de vista natural, también se afecta negativamente la infraestructura, la salud pública, por ejemplo, por las olas de calor que impactan directamente sobre sectores más vulnerables de la población, también cambian los patrones de determinadas enfermedades, y por ejemplo el tema del dengue, que obviamente al cambiar el clima, el mosquito que lo transmite se puede aparecer en ciudades donde antes no se desarrollaba el mosquito, etc. Ahora bien, toda la degradación de recursos naturales y el fenómeno de cambio climático son la consecuencia, el resultado de un modo predominante de producir y de consumir que hemos tenido en las últimas décadas, eh, lo cual genera ahora, digamos, y es imperativa la necesidad de desarrollar y o aplicar, porque a veces ya están desarrollados, es una cuestión de aplicación, de modelos de producción sostenibles y climáticamente inteligentes. ¿Qué son estos términos que seguramente los han escuchado mucho, pero está bueno repasarlos? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, este concepto fue acuñado en la década del 80, fue por primera vez definido en 1987 en el informe Brundtland de Naciones Unidas, y es retomado por nuestra Constitución Nacional en su artículo 41, cuando se hizo la reforma del año 94, y les leo muy brevemente lo que dice la Constitución de la Argentina. Dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo al ambiente. Justamente este tema de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras, es decir, esta ética intergeneracional es la clave que hace el concepto de desarrollo sostenible o sustentable. En realidad yo voy a usar las dos palabras indistintamente porque tiene que ver con distintas traducciones que se ha hecho del término sustainable en inglés, y las van a encontrar en la bibliografía en español de las dos maneras. Por otro lado, el concepto de modelos de producción climáticamente inteligentes son definidos por la FAO como aquellos que implican un aumento de forma sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas, pero que además impliquen adaptación y creación de resiliencia ante el cambio climático y, en la medida de lo posible, reducción y o absorción de gases de efecto invernadero. En este marco, digamos, de sistemas sustentables o sostenibles y climáticamente inteligentes, es que los sistemas agroforestales y silvopastoriles pueden constituir alternativas interesantes para explorar. Por supuesto, no son las únicas, pero son alternativas para tomar en cuenta. De aquí entramos de lleno en lo que nos convoca hoy, que son los sistemas agroforestales y silvopastoriles. ¿Qué son? Bueno, hay múltiples definiciones. A mí personalmente me gusta esta en particular porque creo que tiene varias palabras que yo aquí puse en negrita que son claves para entender el concepto. Dice: son una forma de uso de la tierra en donde plantas leñosas perennes, y aquí podemos tener árboles o arbustos, interactúan biológicamente en un área con cultivos y o animales,
Si estamos hablando de los árboles y los cultivos agrícolas, hablamos de sistemas agroforestales. Si hablamos de árboles y ganadería, hablamos de sistemas silvopastoriles. Aquí remarco la palabra, estas dos palabras interactúan biológicamente, porque tiene que haber una interacción, aunque sea en algún momento del ciclo de vida de estos sistemas, de las distintas formas de vida. Es decir, si yo tengo dentro de un predio un sector donde tengo árboles y aparte un sector donde tengo vacas, y en ningún momento esos sistemas coexisten o convergen biológicamente, no estamos hablando de un sistema silvopastoril, ¿sí? Cuyo propósito fundamental es diversificar y optimizar la producción respetando el principio de la sostenibilidad. Es decir, desde la definición, estos sistemas incluyen el concepto de sostenibilidad. Yo en esta charla me voy a enfocar más que nada en sistemas silvopastoriles, porque creo que son los que tienen más posibilidades de desarrollo en nuestro país. Sin embargo, voy a mostrar un par de slides que tienen que ver con los agroforestales, para no dejarlos del todo de lado, y por otro lado también porque muchos de los conceptos que yo voy a hablar para sistemas silvopastoriles son también aplicables para estos sistemas. Los sistemas agroforestales, es decir, recordemos los que combinan árboles con cultivos agrícolas, están muy difundidos en zonas tropicales y subtropicales a nivel mundial, por diversas características, y tienen que ver inclusive con la estructura, la tendencia de la tierra y demás, pero hay dos grandes como modelos en estos ambientes, que son árboles en fajas asociados a cultivos anuales, generalmente cultivos S4 como el maíz, que tienen altos requerimientos de radiación. Entonces los árboles se ponen en fajas a grandes distancias, una faja de la otra. En estos sistemas el manejo de la luz es fundamental, justamente porque los cultivos asociados requieren mucha luz, y generalmente se ponen en lugares con pendientes para retener los suelos en franjas perpendiculares a la pendiente, para disminuir la erosión y además para mejorar las condiciones de fertilidad de estos suelos tropicales. Por otro lado, el otro modelo productivo de estos sistemas tropicales son los que se conocen como árboles de sombra asociados a cultivos perennes, no anuales, como puede ser el café, el tabaco, la yerba mate o el cacao, que son aquellos sistemas en los cuales los árboles del estrato superior sombrean con una condición de media sombra a estos cultivos perennes, y más allá de los cambios que puede haber o no en su productividad media, se verifica que hay una mejora en las propiedades organolépticas de los productos que se derivan de estos cultivos creciendo bajo sombra. Así como están muy desarrollados en zonas tropicales y subtropicales, están muy poco desarrollados en los ambientes templados. Esto ocurre a nivel mundial y también ocurre en nuestro país, donde están más desarrollados en la zona subtropical, digamos, del NEA, aunque también es cierto que en nuestro país están desarrollados en el sur del país, que estamos en la zona templada. Pero si vamos a la zona, la región pampeana, están muy poco desarrollados. Pero esto ocurre, como digo, también a nivel mundial. De todas maneras, en estos ambientes también constituyen ventajas, tienen ventajas como puede ser la mejora de condiciones microclimáticas para los cultivos asociados a los árboles, por ejemplo, reduciendo la velocidad del viento. Todos conocemos las ventajas de las cortinas rompevientos, que son un tipo de sistema agroforestal. Obviamente la diversificación productiva, de tener árboles digamos, con una capitalización a largo plazo de la madera y el cultivo agrícola en el corto plazo, en la posibilidad de aprovechamiento de tierras no cultivadas, como las terrazas, las curvas de nivel, y por supuesto todo el gran componente que tiene que ver con la provisión de servicios ambientales, como son el aumento del secuestro de carbono y gas metano en áreas agrícolas, los árboles cuando actúan como filtro o barrera de contaminantes aéreos o subterráneos, ya sea exceso de nutrientes o también partículas contaminantes que son retenidas en la copa de los árboles, prevención y control de la erosión eólica e hídrica, o sea, en una manera mejora de los suelos, refugio de fauna y controladores biológicos de plagas, y por supuesto los árboles además generan paisaje, por lo tanto brindan servicios ambientales recreativos y estéticos, que aumentan en muchos casos el valor de la tierra. Entrando en los sistemas silvopastoriles, en un sentido muy amplio, pero que no son a los que nosotros nos vamos a referir en esta charla, son muy antiguos, aunque son relativamente recientes para la ciencia.
Estos sistemas como más antiguos son también conocidos como ganadería extensiva en bosques o ganadería de monte, que consisten en la introducción de árboles en una zona de bosque, de árboles, perdón, en la introducción de animales, que pueden ser cabras, ovejas, vacas, porcinos, como en el caso de las dehesas en España y Portugal, en ambientes que naturalmente son de bosques. En estos ambientes, estos sistemas, el principal producto que se persigue es la producción de aquellos productos derivados de la ganadería, como puede ser carne, leche, fibra. Y en estos casos, los productos del bosque son completamente secundarios. De alguna manera, el bosque es como la escenografía en donde transcurre la ganadería. Ahora bien, no son sistemas silvopastoriles propiamente dichos, ¿por qué? Porque en la mayoría de estos casos existen serios problemas de sustentabilidad de estos bosques nativos por el impacto que genera el ganado sobre la regeneración. Muchas veces el productor ve el dosel arbóreo, los árboles adultos, pero no se da cuenta que este bosque no es sustentable a largo plazo porque los animales se están comiendo los renovales. Entonces, como no es sustentable, no es un sistema silvopastoril. Entonces, en sentido estricto, los sistemas silvopastoriles son un tipo de práctica agroforestal que consiste en la combinación intencional de árboles, plantas forrajeras y ganado en la misma superficie, buscando la estabilidad ambiental, social y económica. Nuevamente tenemos aquí la definición de lo que es sustentabilidad, que tiene estas tres patas, ¿sí? Que la pata ambiental, social y económica. Y sí, podemos tener sistemas silvopastoriles en bosques nativos, ¿sí? Estas son fotos, la de arriba es en el Chaco árido, en el Chaco húmedo, y la de abajo es un mirantal en el sur de Patagonia. Entonces, podemos tener animales, ganadería, dentro de un ambiente de bosque. Pero debe haber un manejo del bosque integrando a la ganadería, donde se preserve la regeneración del bosque, además de los otros procesos que hacen a la funcionalidad del bosque. En nuestro país existe, les dejo aquí el término por si lo quieren después googlear, el concepto de MBGI, que significa manejo de bosque con ganadería integrada, que es relativamente nuevo, en donde distintas instituciones como el INTA y otras han generado normas de manejo para compatibilizar la ganadería en zonas de bosque nativo. Y por otro lado tenemos a los sistemas silvopastoriles en bosques implantados, basados en bosques implantados, que es cuando nosotros en una matriz original de pastizal introducimos árboles. Estos sistemas son sistemas artificiales, ¿sí? Porque el original es el pastizal, que muchas veces inclusive se reemplaza por una pastura, y los árboles son exóticos a ese ambiente en particular. Son sistemas artificiales que de alguna manera buscan emular, copiar la coexistencia natural de árboles y pastos que se puede dar en la naturaleza. Pero entonces, si nosotros generamos un sistema productivo donde tenemos estos dos componentes esenciales, que son el árbol y el pasto, cabe preguntarnos cómo es que pueden coexistir estas dos formas de vida en la naturaleza. ¿Y en qué ambientes naturales más se desarrolla este tipo de sistemas? Es decir, ¿dónde tenemos un estrato herbáceo muy desarrollado que pueda servir de base como alimento, como forraje para herbívoros en grandes manadas y árboles? Bueno, estos ambientes a nivel natural son fundamentalmente las sabanas, ¿sí? Uno tiene en la cabeza las imágenes, por lo menos los que son más o menos de mi edad recordarán los documentales que veíamos de chicos de la sabana africana con las gacelas, las cebras, los leones, los elefantes. Bueno, son ambientes en donde naturalmente coexisten estas dos formas de vida. ¿Qué características, dos formas de vida vegetales, qué características tienen estos ambientes desde el punto de vista ecológico? Si uno los estudia, ve que los pastos que están debajo de los árboles en general tienen mejores condiciones para el desarrollo de los mismos, pero además son distintas especies de pastos que las que se encuentran en los espacios abiertos. Por otro lado, los árboles y los pastos de las sabanas toman agua de distintos horizontes del suelo. Los árboles de más abajo, las sabanas de más arriba, los pastos, perdón, de más arriba. Es decir, se produce una separación de nichos de donde toman agua ambas formas de vida. Son árboles, si uno los mira o piensa cómo son este tipo de árboles, son árboles con copas abiertas, árboles de crecimiento lento, pocos árboles por unidad de superficie, como vemos en la foto. Y otro elemento clave de estos sistemas es que son sistemas mantenidos, estos dos estratos están mantenidos en equilibrio por una dinámica natural de fuegos. Ahora bien, veamos
una foto de un sistema silvopastoril en Corrientes, ¿sí? Claramente no tiene nada que ver con la sabana, y no me refiero a las cebras y las vacas, sino al componente arbóreo. ¿Cuál es la gran diferencia en los sistemas artificiales? Generalmente, como los árboles los pone el hombre y hay detrás de ello en general, obviamente hay una necesidad de tener una renta en un término relativamente cercano, ¿sí? Por plantar el árbol, se eligen árboles de rápido crecimiento. Para que los árboles crezcan rápido, en general, son árboles que tienen un gran desarrollo de área foliar, ¿sí? Muchas hojas, para poder interceptar radiación y fijar dióxido de carbono y poder producir mucho. Pero además, no solamente que son árboles que individualmente crecen rápido, sino que además también por una cuestión económica se plantan, se instalan muchos árboles por unidad de superficie. Todo esto obviamente lleva a efectos de sombreo muy marcados, que no tienen nada que ver con el ecosistema de la sabana. Por lo tanto, mantener el dosel herbáceo debajo de este tipo de sistemas realmente implica un esfuerzo de manejo muy grande. Es como que en realidad bueno, en realidad así como en la naturaleza el fuego en gran parte mantiene estos dos estratos sin que uno sobrepase al otro, también en estos sistemas artificiales, que además tienen otras características, como dije, hace falta un gran esfuerzo de manejo por parte del hombre. Entonces la pregunta es si vale la pena este esfuerzo. Bueno, yo personalmente creo que sí, que vale la pena por diversas razones que les voy a enumerar ahora. Yo se las voy a enumerar de manera muy general, pero créanme que detrás de cada uno de estos enunciados hay diversos trabajos científicos que apoyan cada uno de ellos, ¿sí? Hay evidencia a favor de esto, en mayor o menor medida. Por un lado son sistemas de bajos insumos externos, ¿sí? Me refiero a fertilizantes agroquímicos, si están bien manejados. Por otro lado, permiten aumentar la productividad por unidad de superficie, comparativamente con sistemas puros, ya sea de pastos o de árboles, por un uso más exhaustivo de los recursos del sitio. Por otro lado, se favorecen ciertas especies tolerantes a la sombra, de pastos, que en general son mejores forrajeras, frente a especies heliófilas menos palatables, y esto mejora la calidad forrajera, tanto porque hay un cambio en la composición botánica de especies, en algunos casos, y además porque se modifica el contenido de proteína y fósforos bajo sombra de estas plantas. Por otro lado, son sistemas más resilientes al estrés ambiental y de mercado, simplemente porque hay una diversificación productiva. No tengo solamente el producto derivado de la ganadería, sino que tengo el producto de la ganadería y el producto forestal. Además, se pueden anexar otros productos como puede ser la apicultura. Por otro lado, son sistemas más amigables con el ambiente que monocultivos agrícolas o forestales. Por ejemplo, en relación con estos últimos, una forestación para sistemas silvopastoriles es una forestación con menos árboles por hectárea, consume menos agua, mantiene parte de la biodiversidad original del sistema, que no, estamos hablando de sistemas originalmente de pastizal. Es decir, son sistemas que en general son más amigables. Y hay un tema que pasé de largo en las primeras filminas, que ahora que veo la palabra amigables, que tiene que ver con que además a la par del crecimiento de la demanda de productos a nivel mundial, existe un incremento de la demanda de productos que sean producidos bajo normas de sustentabilidad o de, digamos, productos ecoamigables. Por supuesto, no es toda la población, es una parte de la población con más poder adquisitivo, con población urbana, generalmente en países desarrollados, pero bueno, en realidad las problemáticas ambientales también están generando cada vez más conciencia a nivel social y la población empieza a demandar otras formas de producir. Y esa demanda llega obviamente sobre los consumos, ¿no? sobre qué elige el consumidor a la hora de elegir un producto. Bien, por otro lado, son sistemas más resistentes, y acá me refiero al árbol, a plagas forestales y al estrés abiótico. Se ha visto que los árboles creciendo con bajos niveles de competencia pueden resistir mejor una ola de calor, aunque esto hay que tomarlo
no digo con pinzas, pero sí debe ser ajustado para cada especie en particular, porque también se ha visto que árboles que vienen creciendo prácticamente libres, con condiciones muy favorables para su desarrollo individual, son aquellos que luego son más vulnerables frente a un evento extremo de sequía o térmico. Por lo tanto, hay una ecuación de óptimo, ¿sí? Que hace a la mejor condición para los árboles, que está a niveles, digamos, intermedios de competencia intraespecífica, que mejora su resistencia frente a eventos climáticos, es decir, lo convierte en un sistema climáticamente inteligente. Por otro lado, el manejo de la luz necesario para poder mantener ese estrato herbáceo hace que haya que realizar prácticas de manejo, que ahora las vamos a ver, que, como son la poda y el raleo, que hacen que se concentre el crecimiento en pocos árboles podados, que esto genera madera de buena calidad para usos sólidos, que tienen normalmente mayor valor de mercado que aquella que se deriva de árboles no manejados. Es decir, produzco un producto en términos forestales de mejor calidad. Por otro lado, los árboles, esto es bastante conocido, pueden mejorar las condiciones de confort animal, tanto en invierno, en aquellos ambientes en los que hay extremos térmicos, como puede ser en el sur de Patagonia, así por fuertes vientos o por nevadas, etcétera, como fundamentalmente en el verano. En nuestro país es muy importante el tema de las olas de calor en verano, porque utilizamos a nivel ganadero vacuno razas que son de climas templados más fríos, como puede ser de Gran Bretaña, del Reino Unido, y las temperaturas de verano, y que en realidad cada vez hay más olas de calor, generan condiciones de estrés para los animales, que además se combinan en algunos casos con enfermedades como la aftocosis, que justamente genera mayor estrés térmico a los animales. Entonces, en estos momentos del año, la presencia del árbol, la sombra que genera el árbol puede ser clave. También la presencia de árboles, la sombra, puede permitir criar otras razas en las zonas tropicales, justamente por las menores temperaturas de verano. Finalmente, los árboles pueden mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la ganadería mediante el secuestro de carbono en su biomasa y en suelos y de metano en los suelos. Y sobre esto me quería detener un par de filminas, porque en general es un tema de interés y hace a una de las razones desde el punto de vista ambiental que puede ser interesante para la adopción de estos sistemas. Los sistemas silvopastoriles podrían servir para neutralizar emisiones de la ganadería, por un lado a nivel nacional. Ustedes saben que en el 2015, en la COP21, los países, incluidos la Argentina, firmaron compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y o de mitigar esas emisiones. El sector ganadero es un sector importante en cuanto a las emisiones de metano en nuestro país, y países como Brasil, por ejemplo, han elegido, proponer a los sistemas silvopastoriles como sistemas que neutralizan las emisiones del ganado. Esto sería a nivel país. Pero también a nivel predial, el productor puede tomar estos sistemas y producir un producto diferenciado, como puede ser carne carbono neutra. En este momento, en Brasil ya tienen, digamos, una certificación que garantiza la producción de carne bajo estas condiciones, donde se neutraliza, por el componente arbóreo, se neutralizan las emisiones del ganado vacuno. En nuestro país se está trabajando hacer una certificación de este tipo, pero bueno, es una oportunidad que el sector ganadero debe saber que existe. Y ahora bien, ¿en qué componentes se secuestran los gases de efecto invernadero? Bueno, en primer lugar, hay un secuestro directo del dióxido de carbono a través del proceso de fotosíntesis. Los árboles, como todas las plantas, por supuesto, fijan dióxido de carbono, pero la particularidad que tienen los árboles es que tienen estructuras leñosas que pueden permanecer, o sea, el carbono secuestrado en la atmósfera en una estructura leñosa permanece, por supuesto, mucho más tiempo retenido, secuestrado en esa estructura que en una estructura mucho más lábil, como puede ser una hoja o las raíces finas.
Entonces tenemos un gran componente de secuestro de carbono en la biomasa aérea de los árboles. Casi en igual magnitud hay la mismo secuestro a nivel de biomasa subterránea leñosa, en los grandes sistemas radicales de las raíces de los árboles. En general, este componente no se cuantifica en los balances, no se cuantifica no porque no sea importante, sino porque es muy difícil de cuantificar, ¿sí? Pero en general, tengamos en la cabeza de que aproximadamente la misma cantidad de carbono que tenemos arriba lo tenemos abajo en un bosque, ¿sí? De todas maneras, insisto, en general, dentro de los balances que tienen que ver con emisiones y mitigación, no se cuantifica este componente subterráneo. Por otro lado, una parte importante del carbono queda retenida en la materia orgánica del suelo, que a su vez se puede dividir en distintas fracciones del suelo de distinto tamaño, que son más y menos lábiles. Por ejemplo, las fracciones más gruesas son mucho más lábiles, o sea, ese dióxido de carbono que estuvo secuestrado rápidamente vuelve a la atmósfera a partir, digamos, de los procesos, digamos, del metabolismo de los microorganismos que degradan la materia orgánica, pero hay una parte de ese carbono que es muy recalcitrante que queda asociado a las partículas más finas del suelo. Y por otro lado, hay un fenómeno que es bastante menos conocido, que se los quiero mencionar, simplemente porque en general todos sabemos que los árboles fijan dióxido de carbono, pero por ahí es menos conocido el consumo de metano que se produce en los suelos forestales. El metano es un gas que tiene mucha más potencia como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono, que es emitido por el ganado, en realidad por todos los rumiantes, lo producen bacterias metanogénicas en el rumen de los rumiantes, pero también estas bacterias metanogénicas se encuentran en suelos anegados, en lagunas, es decir, en condiciones de anaerobiosis, donde no hay oxígeno. Pero así como existen las bacterias metanogénicas, existen las bacterias metanotróficas, que son bacterias que en su metabolismo consumen metano, y estas bacterias que son aeróbicas, es decir, requieren oxígeno, a diferencia de las metanogénicas, se encuentran en los horizontes superficiales del suelo. Y cuanto más aireado sea ese suelo, mejor pueden desarrollarse estas bacterias. Ya a nivel mundial se ha visto en el hemisferio norte que los bosques tienen una mayor capacidad de oxidar, pues proceso de oxidación, metano en sus suelos, que otros usos de la tierra. Nosotros, en nuestro grupo de trabajo, junto con colegas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, estamos trabajando en la cuantificación de estos flujos de metano en suelos bajo distintos usos. Estamos midiendo en pinares y en eucaliptales abiertos, es decir, con pasto en el sotobosque, que podrían ser utilizados como sistemas silvopastoriles, pinares y eucaliptales cerrados, es decir, forestaciones puras, en sistemas agrícolas y en pastizales naturales, es decir, sistemas contiguos. Y lo que hemos visto, estos son datos, los primeros datos que hay para la Argentina, es que si tomamos como referencia el pastizal natural, estos son valores promedio para años completos, ¿sí? Es un valor que engloba un montón de datos. Si este es el valor de referencia del pastizal, cuanto más grande sea este valor, mayor es la oxidación de metano, ¿sí? Mayor es el servicio ambiental. Hemos encontrado que los eucaliptales consumen un 18% más de metano en sus suelos que los pastizales contiguos, mientras que los pinares más de un 200% más de metano que el pastizal contiguo. Y la agricultura brinda un servicio mucho más pobre, consumiendo un 40% menos de metano que los pastizales. En general, lo que se deriva de esto es que no todos los árboles tienen la misma magnitud en su capacidad de oxidar metano. Los sistemas con eucaliptos oxidan menos que los sistemas con pinos, por lo menos lo que nosotros estamos encontrando. Pero lo que es más interesante es que dentro de las especies nosotros no encontramos diferencias entre los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Es decir, el sistema silvopastoril tiene la misma capacidad de brindar el servicio ambiental en cuanto a secuestro de metano que los sistemas puros. Hemos además tratado de determinar, o en realidad estamos trabajando en este tema, se han hecho mediciones en laboratorio y lo que se ha encontrado es que los suelos de los pinares tienen una mayor actividad microbiana metanotrófica que los suelos del pastizal, es decir, hay más bacterias o distintos grupos bacterianos, pero en definitiva tienen más actividad metanotrófica, y además hemos medido las variables en el suelo que determinan esta mejora en la oxidación de metano. Entonces encontramos que a mayores densidades de suelo
perdón, a menores densidades de suelo, mayor es el consumo de metano, a mayor porosidad efectiva, mayor es el consumo, y a menor proporción de poros llenos de agua, más se maximiza la oxidación de metano. Es decir, todo aquello que genere una mejor aireación del suelo genera condiciones de mayor difusividad para los gases, lo cual favorece la actividad metanotrófica. Ahora bien, una gran pregunta era, bueno, este servicio ambiental lo brindan los sistemas forestales y lo brindan tanto los eucaliptales como los pinares, abiertos o cerrados. La pregunta era si yo esto lo quiero utilizar como herramienta para un balance de carbono. O sea, si yo quiero decir, bueno, simplemente el servicio ambiental existe, listo, eso sabemos que existe, que es significativo en todos los sistemas. Ahora, si queremos ponerle un número y saber cuánto de esto mitiga emisiones del ganado vacuno, bueno, tenemos que hacer otras cuentas y en un balance preliminar que podemos mostrarles, si nosotros tomamos la emisión de metano por el ganado vacuno que informa el IPCC, que es un promedio mundial, que es entre 55 aproximadamente y 70 kilogramos de metano por animal por año, aquí están los valores que reporta la Argentina en equivalentes de dióxido de carbono, y vemos cuánto es el consumo de metano que nos dan nuestras forestaciones acá en región pampeana. Perdón, me olvidé decir que estas forestaciones, pinos y eucaliptos, son en la zona del sistema de Tandil, en Balcarce y Tandil. Nosotros hemos encontrado que consumen entre 3 y 5 y 6 kilogramos de metano por dióxido en los suelos, ¿sí? De una hectárea, dióxido perdón, de metano por año. Que esto representa solamente el del 5 al 10% de la emisión de una vaca. Es decir, en términos de mitigación de emisiones a nivel predial, consideramos que no es muy significativo, ¿sí? Distinto es si lo consideramos a nivel país y sí, a nivel país hacemos la cuenta de cuánto metano secuestra los suelos de bosques en general, ¿sí? Como compensación de las emisiones de las vacas. Pero a nivel, digamos, predial pasa a no ser un servicio tan relevante, siempre comparativamente con la ganadería, ¿no? Ahora bien, si consideramos cuánto es el dióxido de carbono que secuestran los árboles en su biomasa aérea, que es la cuenta que normalmente se hace, aquí está la fórmula bueno, para ver cómo se calcula, que es muy sencillo. Se toma en cuenta el crecimiento anual de la forestación, la densidad de madera de esa forestación, y se multiplica por un par de coeficientes, y llegamos a las toneladas de dióxido de carbono equivalentes que secuestra una forestación. Bueno, los cálculos para la provincia de Corrientes, no hechos por nosotros, sino que he sacado de internet, indican que una hectárea silvopastoril con pinos mitiga el equivalente a 5 cabezas de ganado. Los cálculos en Brasil, que tienen mucho más afinado esto, porque ellos están empezando a producir, como digo, carne carbono, ese sello de carne carbono neutro, indican que una hectárea silvopastoril con eucaliptos, con 300 plantas por hectárea, mitiga o equivale, ¿sí?, a las emisiones de 10 a 40 vacas, dependiendo la especie, el lugar, la densidad de la madera, etcétera. Por eso tenemos este rango tan grande. Y en provincia de Buenos Aires, que estamos trabajando en este momento nosotros, no tenemos datos de crecimiento forestal en condiciones de sistemas silvopastoriles, por eso el primer dato que les podemos dar es simplemente para forestaciones puras, que también nos dan valores muy similares a los de Brasil, de 10 a 40 unidades de animales. ¿Por qué nos dan valores tan altos? En primer lugar, porque tenemos buenos crecimientos, pero además porque la densidad de la madera por lo menos los eucaliptos que se producen en esta zona es muy alta, entonces esto significa mucho carbono secuestrado. Ahora bien, obviamente, estos son forestaciones puras, que tienen muchos árboles y por unidad de superficie. Si somos conservativos y decimos, bueno, calculemos aproximadamente la mitad de este valor, no es lineal, pero bueno, para tomar un valor conservativo, más o menos nos dan valores de entre 5 y 20 unidades de animales por cada hectárea silvopastoril. Nosotros estamos trabajando en este momento para afinar estos números, ¿sí? Para poner con las especies nuestras, con la densidad de madera nuestra, con distintas densidades de plantación, cuál es ese valor y sumarle además el componente del suelo, que es otro componente que suma. Pero sea como sea el balance, más allá del número final que nos dé, lo que seguro es que es muy positivo, ¿sí? Es simplemente haciendo la cuenta más fácil, que es tomando el crecimiento aéreo de los árboles. Bien. No sé cómo vamos, espero que no se estén durmiendo del otro lado.
Perdón, una cosa muy importante que me olvidé de decir, por ahí ya se dieron cuenta, pero debajo de donde yo estoy hablando, teóricamente, hay un espacio donde ustedes pueden poner preguntas, ¿sí? Vayan escribiendo allí sus preguntas, a mí me las van a mandar por WhatsApp y al final de la charla voy a tomar alguna de esas preguntas, obviamente todas las que pueda, y las voy a responder. Pero por favor vayan respondiendo, vayan haciendo sus preguntas ahí abajo. Bueno, llegamos a bases ecológicas para comprender y diseñar sistemas silvopastoriles. Espero haberlos convencido de que son buenos. Bueno, cuando yo hice mi doctorado en estos sistemas, hace muchos años, lo hice en Patagonia, estaba tratando de buscar el marco teórico en el cual encuadrarlos. Yo vengo de una formación biológica, ¿sí? Para tomar las herramientas que a mí me había dado la biología y la ecología, dentro de la biología, para optimizar el manejo de estos sistemas. Y allí encontré que lo que me pareció la más adecuada de los marcos teóricos, que es dado por las interacciones ecológicas entre individuos de la misma especie o de diferentes especies. Sabemos que en la naturaleza, entre organismos de una población o de una comunidad o de un ecosistema, se generan interacciones de facilitación, competencia, es decir, las interacciones de facilitación son de signo positivo, las de competencia son de signo negativo. Hay interacciones neutras, que es cuando un organismo no afecta el desarrollo del otro. Y esas interacciones se dan por las condiciones ambientales y por los recursos del ambiente. ¿Qué condiciones ambientales se dan? Quiere decir que va a haber facilitación o competencia por ejemplo, la temperatura, es decir, modificando los rangos de crecimiento de las condiciones ¿sí? ambientales. Va a haber interacciones por agua, interacciones por radiación, interacciones por nutrientes. Así, la facilitación es aquella interacción cuando un organismo favorece el desarrollo, y cuando hablamos de desarrollo podemos referirnos a crecimiento, reproducción, supervivencia de otro organismo, ya sea porque mejora su estado hídrico, mejora su estado térmico, mejora su estado nutricional, disminuye la probabilidad de ser atacado por una plaga, disminuye la probabilidad de ser atacado por un herbívoro, etc. Hablamos de competencia cuando un organismo, que puede ser de la misma especie o no que otro, afecta negativamente el desarrollo de otro porque disminuye básicamente el acceso a los recursos del ambiente. Lo que siempre hay que tomar en cuenta es que al mismo tiempo, en un momento dado, pueden ocurrir ambos tipos de interacción por distintos recursos. Es decir, podemos tener una interacción positiva por agua y una interacción negativa por radiación, ¿sí? Y digamos, la productividad o la supervivencia, es decir, el desarrollo, el desempeño del organismo o de la población que yo esté considerando, de lo que va a depender es del balance neto de todas las interacciones que ocurren en cada momento. Es decir, yo tendría que hacer un análisis de interacciones positivas, negativas, y ver cuál es el balance. Si mi balance es negativo o neto, una especie va a tender a desplazar a la otra, ¿sí? Si yo tengo un balance positivo, las dos especies van a poder coexistir. Y lo que tengo que hacer con el manejo, básicamente, es mantener este balance entre cero y positivo, ¿sí? Ese es el juego que nosotros tenemos que hacer con el manejo. Veamos entonces ejemplos de interacciones en sistemas silvopastoriles. ¿Cómo pensarlos a los sistemas silvopastoriles? Yo acá puse los tres elementos elementales, valga la redundancia, que tiene un sistema silvopastoril. Tengo el componente ganadero, tengo el componente arbóreo y tengo el componente forrajero, ¿sí? Estos tres elementos están siempre. Además, yo esto lo puedo complejizar casi al infinito, porque puedo poner los microorganismos del suelo, puedo poner, desde el punto de vista productivo, puedo sumarle producción de hongos, puedo sumarle apicultura, puedo además poner componentes de biodiversidad natural, y bueno, yo en este sistema tengo que compatibilizar con la conservación de tales organismos, entonces voy a poner acá cómo les va a los organismos, esos que yo quiero conservar, esos organismos claves, en estos esquemas. Es decir, yo este mismo esquema lo puedo aplicar a cualquier par de elementos de mi sistema, ¿sí? Pero vamos a empezar, para hacerlo más fácil, con los tres elementos claves que tiene un sistema silvopastoril. Entonces, lo que hay que hacer es pensar, tomando de a pares, ¿sí? O por lo menos lo que a mí me resulta más sencillo, es tomar de a pares cada uno de estos componentes y ver cuáles son las posibles interacciones que se pueden desarrollar entre ellos. Entonces, por ejemplo, si tomamos el par ganado, árboles, y miramos la flecha que va del ganado hacia los árboles, el efecto del ganado hacia los árboles, podemos tener
Un efecto positivo, que en general es muy bajo, como puede ser por el aporte de nutrientes, por las heces o la orina. Un efecto negativo que se va a dar fundamentalmente en los primeros estadios de vida del árbol, ¿sí? Si el animal se puede comer o romper el árbol cuando es pequeño, o a partir de determinado momento de desarrollo del árbol pasa a tener un efecto neutro, ¿sí? Ni es positivo ni es negativo. Si miramos el árbol con respecto al animal, vamos a tener en ambientes donde tenemos extremos térmicos, efectos positivos, ¿sí? Porque disminuye esos extremos térmicos, y en ambientes donde no tenemos extremos térmicos, en general va a haber un efecto que no es ni positivo ni negativo. Si miramos el par árboles-pasto y vemos la influencia de los árboles sobre los pastos, podemos tener una interacción positiva en determinados ambientes si, por ejemplo, el sombreado mejora las condiciones, disminuye la demanda evaporativa en un ambiente que tiene alta demanda evaporativa. Si entonces tiene ese pasto ahí abajo, tiene un mejor estado hídrico que creciendo a pleno sol. También puede tener un efecto positivo porque le aporta nutrientes. Puede tener un efecto neutro si esto no es tan importante, esto que yo mencioné anteriormente, pero fundamentalmente, y este signo negativo siempre lo vamos a tener, es un signo negativo por radiación. ¿Por qué? Porque siempre el árbol, como es, una vez que supera la altura del pasto, simplemente por esta diferencia de altura, los árboles son más altos que los pastos, tenemos una competencia asimétrica por la radiación, donde el primero que va a interceptar la luz que llega del sol siempre va a ser el árbol. Entonces, siempre le va a generar un efecto de competencia por luz a los pastos. Por lo tanto, siempre vamos a tener este signo negativo. Y es un signo que vamos a tener que manejar mucho mediante el manejo. Si miramos el efecto de los pastos sobre los árboles, podemos tener un efecto negativo, al igual que el ganado, en los primeros estadios de vida, los primeros años de instalación de la forestación, ¿sí? Que es cuando los pastos le pueden competir por agua de manera muy agresiva a los árboles. Y eso yo voy a tener que manejarlo. Pero una vez que superamos esa etapa, en general el efecto del pasto sobre los árboles es neutro. Luego tenemos el otro par, que es pastos animales, ganado. Podemos tener, obviamente, el obvio efecto positivo, que es que el pasto sirve de forraje, de alimento para el desarrollo de los animales, pero también podemos tener un efecto negativo si tenemos algunas especies de pasto que tienen, por ejemplo, generan una enfermedad a los animales, como puede ser el caso de la festucosis, que está generada por un hongo endófito. Entonces, si la población de pastos que se ve beneficiada bajo esa condición hay mayor proliferación de hongos endófitos, podríamos tener un efecto negativo. Por otro lado, si miramos el componente del ganado sobre el pasto, podemos tener con un buen manejo un efecto neutro y con un pobre manejo ganadero, por ejemplo un sobrepastoreo o inclusive un subpastoreo, podemos tener un efecto negativo sobre el desarrollo del pastizal. De la misma manera, bueno, este tipo de análisis uno tendría que hacerlo para cada uno de los componentes de su sistema. Ahora bien, cuando uno analiza la bibliografía ecológica, ¿en qué ambientes predomina la facilitación a nivel mundial? Lo que ve es que es un tipo de interacción que predomina en ambientes con estrés ambiental, ambientes que tienen extremos térmicos, ambientes con déficits nutricionales muy grandes, pero que en general en ambientes muy ricos, ya sea muy ricos en recursos del ambiente, agua o nutrientes, lo que predomina es el fenómeno de competencia. Por lo tanto, las mejores condiciones ecológicas y ambientales para el desarrollo de sistemas silvopastoriles, y por mejores condiciones me estoy refiriendo a aquellas en las cuales el ambiente de por sí me va a exigir un menor esfuerzo de manejo, porque las interacciones positivas ya están favorecidas por las condiciones ambientales, ¿sí? Son aquellos ambientes o condiciones en las cuales, por un lado, los árboles tengan un efecto facilitador sobre algún recurso, ¿sí? Por ejemplo, los árboles generen una mejora en el estado nutricional de los pastos, los árboles generen una mejora en el estado hídrico de los pastos, pero al mismo tiempo, tienen que darse las dos flechas que puse acá, al mismo tiempo, ese recurso facilitado tiene que ser limitante en el ambiente en cuestión. Porque si yo estoy en un ambiente donde yo tengo suficiente cantidad de agua, por más que el árbol te mejore la condición hídrica de ese pasto, no tengo una ventaja comparativa con estar creciendo a cielo abierto, porque el recurso no es limitante en ese ambiente. Y entonces, en este balance neto de interacciones, pasa a tomar, en esa condición,
un signo más fuerte negativo la radiación. Por lo tanto, voy a requerir un menor esfuerzo de manejo en ambientes con déficit hídrico y o nutricional o en ambientes con estrés térmico. ¿Qué pasa en ambientes donde yo no tengo estas condiciones? ¿Quiere decir que no puedo instalar sistemas silvopastoriles? No. En realidad puedo instalarlos, por supuesto. ¿Tienen ventaja instalarlos? Sí, por todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Pero desde el punto de vista del manejo, como el árbol fundamentalmente le genera una competencia al pasto, ¿sí? Es poca la facilitación que le puede ejercer porque ya el ambiente de por sí es muy bueno. En ese caso, mi recomendación es que elijamos una especie que con su producto maderero nos compense el esfuerzo de manejo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, entonces elegimos una especie como puede ser un roble que tiene una alta calidad de madera. En cambio, en un ambiente en donde la presencia del árbol me genera toda la condición para los animales, para el pasto, etcétera, por más que el valor forestal de ese árbol sea muy bajo, la sola presencia del árbol, por el servicio que le genera la ganadería, ya compensa su presencia y el manejo que tengo que hacer de ella. Es importante entender entonces que en un mismo ambiente y en un mismo momento, un tipo de interacción, por ejemplo por radiación, puede tener un resultado positivo para una especie y negativo para otra. Y esto es importante porque nos puede permitir nuevamente jugar con eso desde el punto de vista del manejo. El sombreado puede tener un efecto muy negativo sobre una especie heliófila, por ejemplo las que tienen mecanismos fotosintéticos C4, pero el mismo nivel de sombreado puede tener un efecto positivo o neutro, ¿sí? Para una especie tolerante a la sombra, como pueden ser algunas especies de mecanismos fotosintéticos C3. Entonces, en pastizales naturales, donde naturalmente coexisten especies C3 y C4, nosotros podemos utilizar la sombra para cambiar los patrones de dominancia de ese pastizal. Incrementando, por ejemplo, la presencia de especies C3 en el pastizal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sombra favorece a las C3 y le genera una competencia más severa a las C4, y esto nos permite, por ejemplo, alargar la ventana temporal de oferta forrajera al invierno-primavera, que es donde se desarrollan fundamentalmente las C3. Por lo tanto, el signo y magnitud de las interacciones ecológicas dependen de las especies intervinientes, ¿sí? Entonces no es lo mismo tener una especie tolerante a la sombra que una heliófila, tener una especie tolerante al estrés hídrico que tener una especie más susceptible. Depende si son especies fijadoras de nitrógeno o no, el grado de superposición de los sistemas radicales, etc. Es decir, de las características biológicas de las especies que yo estoy analizando. Depende, por otro lado, del estadio de vida de los individuos. Vimos que no es lo mismo las interacciones que sufre un plantín forestal que un árbol joven, que un árbol adulto, lo mismo pasa con los pastos. Depende de las condiciones ambientales generales del sitio. Dijimos que en sitios con estrés térmico o hídrico, en general va a predominar más la facilitación que en un sitio con condiciones climáticas más benignas. Y inclusive se modifican las interacciones dependiendo de la estación de crecimiento, si yo comparo un año más seco con un año más húmedo. Y por supuesto dependen del manejo forestal y ganadero, que es con lo que más podemos jugar nosotros. Lo que es fundamental de entender, siempre que estamos con sistemas forestales, es que dentro de un sitio las interacciones ecológicas entre los componentes, los sistemas silvopastoriles, son variables en el tiempo. No es que si yo lo pienso en un momento dado, esto va a ser siempre así. Las interacciones ecológicas van a ir cambiando junto con la dinámica temporal asociada al crecimiento de los árboles. Si acá tenemos estas fotos en donde yo muestro cómo sería, muy simplificadamente, el desarrollo temporal de una plantación forestal en un ambiente de pastizal, ¿sí? Cuando el árbol es muy chiquito, luego pasamos a tener un árbol juvenil, y cuando acá tengo las dos flechas, es cuando empezamos a tener decisiones de manejo, ¿sí? En relación a lo forestal. ¿Qué hago? Puedo tener una plantación joven con poda, ¿sí? Como es la foto que está arriba, en el medio arriba, o bien puedo durante algunos años no podar. Fíjense que acá yo tengo las ramas verdes hasta abajo del todo, son pinos en los dos casos, y obviamente acá voy a perder el pasto que tengo debajo de los árboles, mientras que acá lo mantengo, ¿sí? Ahora, luego sigue pasando los años y yo puedo ir, a partir de esta forestación tengo estos dos caminos posibles. Yo puedo decir, bueno, yo quiero seguir manteniendo el sistema silvopastoril porque el componente ganadero lo compensa. Entonces yo para eso voy a podar, pero además voy a pasar a la otra herramienta de manejo, que es el raleo. Tengo que pensar a sacar árboles del sistema.
O bien puedo tomar la decisión de decir, no, ya lo mantengo como sistema silvopastoril los primeros años, que es donde me insume el menor esfuerzo de manejo, y ya a partir de determinado momento decido seguir solamente con una forestación pura. En ese caso, tengo la forestación produciendo madera podada de buena calidad, pero con un mayor número de árboles por hectárea. Pero me desaparece el pasto y por lo tanto obviamente no puedo tener ganado en esta situación. O bien a partir de esta situación de abajo, yo puedo tomar en determinado momento la decisión de decir, bueno, voy a podar los árboles y voy a una forestación pura, ¿sí? Donde, o sea, dejo que se pierda el componente forrajero mucho antes que en el caso anterior, o bien puedo tomar la peor de las decisiones, que es no hacer nada, que es no aplicar nada de manejo silvícola. ¿Por qué la peor de las decisiones? Porque tengo, por un lado, obviamente no puedo tener producción forrajera, por otro lado, tengo un impacto sobre el ambiente, porque yo modifiqué completamente el ambiente, que originariamente era un ambiente de pastizal. Tengo ahora una forestación que me consume mucha agua y que además me produce un producto de muy mala calidad desde el punto de vista forestal, porque es una madera que no está podada, son árboles que están creciendo muy poco porque están en alta competencia, son muy susceptibles a ser atacados por plagas, y otro elemento adicional es que generan un incendio, un riesgo de incendios muy alto. Entonces, en el sistema del manejo, de este sistema sin manejo, en realidad es un sistema que tiene muchísimas más desventajas, tanto productivas como ambientales, en comparación con, en realidad, es preferible ahí no hacer nada. No hacer nada me refiero a no tener árboles. Ahora bien, nosotros en estos ejemplos que yo les di con pinos, que son fotos con pinos, si no se produce poda y raleo en relativamente temprana edad, me desaparece el pasto, porque los pinos tienen la característica de sombrear mucho debido a que tienen un alta índice de área foliar. Ahora hay especies que naturalmente tienen menor índice de área foliar, como en este caso son Eucalyptus liminalis en la zona de Tandil, y acá, naturalmente, sin hacer poda por parte del hombre, porque en realidad la especie naturalmente tiene un fenómeno de autopoda, es decir, va tirando las ramas que se mueren, cosa que no sucede en el pino, y como tienen una copa más pequeña, con menor área foliar que el pino, naturalmente y sin demasiado esfuerzo de manejo, se mantiene el pastizal en el sotobosque. Es decir, lo que quiero mostrar con esto es que también ese esfuerzo de manejo va a depender de la especie forestal que estemos considerando. Obviamente no puedo plantar todas las especies en todos los lugares, entonces por más que uno podría decir, bueno, está buenísimo elegir esta especie porque es más fácil, pero bueno, para poder plantar eucaliptus tengo que tener determinada profundidad de suelo, mientras que para plantar el pino puedo hacerlo en suelos mucho más o menos. Bien, y acá llegamos a la última parte de la charla. Espero que se vaya entendiendo. Es feo no tener el feedback y no me doy cuenta. Ya luego veré las preguntas que teóricamente me están mandando por WhatsApp. Bueno, vamos a la última parte, que es, les voy a mostrar muy brevemente, mostrar algunas prácticas de manejo que optimizan la producción en este tipo de sistemas. Tratando justamente de optimizar lo que yo le decía, en ese balance neto, tratando de llevarlo al cero o al positivo. Bien, el primer aspecto que vamos a ver es el manejo de la luz que llega al suelo. Como dije anteriormente, este es un factor clave, el manejo de la luz, en buenos sitios, es decir, en sitios en donde en general tenemos condiciones climáticas benignas y buenas condiciones edáficas. Eh, Todos sabemos que la luz que llega al sotobosque, sería al suelo debajo de los árboles, sigue, lo mismo ocurre, digamos, si yo considero la luz que atraviesa un cultivo y llega al suelo, sigue la ley esta, que es la fórmula, una fórmula exponencial, que es la ley de Beer-Lambert, que lo que dice es que la radiación que llega al suelo decrece exponencialmente a medida que aumenta el índice de área foliar, en este caso el bosque o la plantación forestal, pero lo mismo podríamos hacerlo, como dije, considerando especies herbáceas. Entonces, yo lo que esta fórmula me dice es que cuando yo llego a un nivel de índice de área foliar aproximadamente 3, son muy pocas las especies de sotobosque que pueden sobrevivir. En general son especies que están asociadas a bosques, son especies de bosque, digamos, no son especies forrajeras, ¿sí? Por lo tanto, siempre yo voy a tener que mantener un índice de área foliar bajo por parte del componente forestal para que esta caída no sea tan grande. Y obviamente
va a depender qué capacidad tenga mi sistema de generar índice de área foliar. Como les dije antes, el pino de por sí tiene más índice de área foliar que algunos eucaliptos, ¿sí? Y dentro, a su vez, de las coníferas, no es lo mismo un pino oregón, un Pseudotsuga menziesi, que genera mucho más índice de área foliar que, por ejemplo, un pino ponderosa. Son características intrínsecas de las especies. Entonces, si yo quiero, como regla general, lo que tiene que ver con luz, yo voy a poder manejarlo a través de la selección de especies. Si yo quiero minimizar el sombreado, puedo elegir especies caducifolias que pierden sus hojas en invierno. Por lo tanto, si yo quiero favorecer especies que crecen fundamentalmente en invierno-primavera, como puede ser la especie C3, es una buena solución. Versus especies perennes, como pueden ser los pinos o los eucaliptos, que tienen hojas todo el año. Ahora bien, nuevamente vuelvo a decir lo mismo. Uno no siempre tiene condiciones de sitio para cultivar cualquier tipo de especie forestal. De la misma manera que tampoco puede cultivar cualquier especie agronómica. Bueno, por otro lado, elegir especies con distinto índice de área foliar, que naturalmente, intrínsecamente tengan distinto índice de área foliar. Luego se puede jugar con la cantidad inicial de árboles. Yo puedo partir de menos árboles en el espacio y eso obviamente me va a generar menor sombreado. Otro de los elementos con los que puedo jugar es con el arreglo espacial de los árboles, ¿sí? Ahora vamos a ver una filmina donde se ve como los dos grandes arreglos espaciales que se pueden hacer, con lo cual yo puedo jugar, modificar las condiciones de radiación del sistema. Por otro lado, la otra cosa que puedo hacer es el manejo para disminuir el índice de área foliar, que son las podas y raleos, que ahora vamos a ver. Y acá pongo la latitud, no porque yo pueda cambiar la latitud, sino simplemente para recordar que los patrones de radiación que se generan en determinado ambiente dependen de la latitud. Es decir, esto se puede modelizar, es muy fácil de modelizar, porque si uno dice, bueno, para un mismo índice de área foliar, ¿sí? ¿Dónde van a estar las sombras durante mayor tiempo del día? No es lo mismo la zona de Misiones que la zona de Bariloche, ¿sí? Las sombras, digamos, por ejemplo, en Bariloche están mucho más hacia los espacios entre copas que bajo las copas, ¿sí? Mientras que en las zonas más cercanas al Ecuador, las sombras se ubican por debajo del propio árbol. Es decir, este distinto patrón de distribución de sombras está dado por la latitud. Y es algo que tenemos que saberlo para manejar nuestro sistema si queremos optimizar el manejo de la luz. Como regla general, como práctica general muy básica, lo que podemos decir es que coberturas de copa por encima del 50% empiezan a producir disminución de la productividad de los pastos. Por lo tanto, si nosotros no queremos perder productividad, tendríamos que mantener nuestro nivel de cobertura de copas, ¿sí? Si yo la proyección vertical de las copas sobre el suelo, entre un 30 y un 40%. Esto como regla general. Ahora bien, también puede ser que nosotros aceptemos como parte del sistema perder algo de productividad, ¿sí? Pero recordemos que se nos cambia, en muchos casos se nos puede cambiar la calidad del forraje, en muchos casos podemos tener menos cantidad en determinado momento del año, ¿sí? Pero esa productividad la podemos tener distribuida en una ventana temporal más grande. Entonces, de todas maneras nos conviene tener el sistema con cierto nivel de sombreo, por más que se deprime un poco la productividad. Acá les quiero mostrar estos ejemplos de arreglos espaciales, ¿sí? Hay como dos grandes modelos de arreglos espaciales, que es tener un modelo uniforme o regular, que es cuando yo pongo a los árboles, justamente como dice la palabra, de manera regular. Por ejemplo, a 4x4, 4x5, 6x5, así, bueno, varían los cuadros, los esquemas, pero básicamente yo los pongo de manera regular en el espacio. Y lo que me genera es una sombra pareja, ¿sí? Uniforme en todo el espacio. Y el otro modelo es en callejones, que es cuando yo pongo 2 o 3 filas de árboles juntos, con muy poca distancia entre ellos, y luego dejo un callejón o una franja sin forestar bastante grande, puede ser de 12, 20 metros, dependiendo del lugar, y vuelvo a colocar la otra fila de árboles. A diferencia del sistema regular, esto justamente no me genera una sombra pareja, sino que me genera una situación con mucha sombra debajo de los árboles y con mucha radiación en el espacio intermedio. Si yo quiero favorecer especies que tienen altos requerimientos de radiación, como es una especie C4, conviene el esquema de abajo. En cambio, si yo quiero favorecer especies y eliminar de mi sistema especies C4, por ejemplo, yo tengo un pastizal como puede ser acá en la zona serrana de Tandil, que tengo pastizales dominados por la paja colorada, que es una especie C4.
Si yo quiero eliminar de mi sistema la paja colorada, puedo hacer un esquema regular donde genero una condición de media sombra y eso elimina la paja y me permite la aparición de otras especies que están en el banco de semillas, como es el pastobillo, el Dactylis glomerata, que tolera altos niveles de sombreado. También podría plantear un esquema en fajas, pero que estas fajas no sean demasiado grandes, ¿sí? Porque lo que yo necesito en este caso es sombra, justamente. Mientras que si estoy en una zona más al norte, donde la mayoría de mis especies son C4 y tienen altos requerimientos de radiación, bueno, tal vez el esquema que tengo abajo de franjas es el más conveniente, para no deprimir la productividad. El otro manejo que yo puedo hacer para la luz es la poda. La poda ustedes saben que es la remoción, sacar, cortar ramas vivas de la parte inferior de la copa. Es decir, yo tengo que sacar las ramas para que el árbol pueda producir la oclusión, poder cerrar esa herida cuando la rama está viva, cuando tiene hojas verdes, que por otro lado está interceptando radiación. Y esto se hace hasta distintas alturas de la copa, pero en general se hace más o menos hasta los 6 metros de altura aproximadamente, puede ser un poco variable, porque ya muy por encima de esta altura los costos asociados a este trabajo se incrementan mucho. Tengo que pasar a tener otras alternativas. Pero en los primeros años de la forestación se hace este manejo de poda, que es, como digo, remover las ramas inferiores. Y lo que tiene de bueno, o sea, por un lado, en este caso lo estamos haciendo para favorecer la entrada de luz, pero desde el punto de vista del producto maderero que se genera, se genera lo que se llama madera clear, que es madera, esta parte central del árbol, es cuando el árbol tenía las ramas. Acá, fíjense, acá tenemos el nudo de una rama, ¿sí? En este momento se podó, ¿sí? Y toda la madera que se produjo de ahí en adelante, que es la madera que tenemos acá a ambos lados, fíjense que no tiene nudos. Esta madera es una madera de mayor calidad, en general, que se denomina madera clear, libre de nudos, y tiene mayor valor para determinados usos, o aptitudes para determinados usos. Ahora bien, cuando ya la poda se me hace demasiado, se me incrementa mucho los costos de poda, tengo que pasar a recurrir a la otra estrategia de manejo, que es el raleo. ¿Qué es el raleo? El raleo es no sacar ramas, sino sacar árboles enteros del sistema, ¿sí? La remoción de árboles. En cualquier sistema forestal se aplica el raleo, ¿sí? El raleo, independientemente de que sea un sistema silvopastoril, el raleo lo que hace es, cuando todo sistema, todo bosque o sistema forestal tiene determinada tasa de crecimiento que se va incrementando en el tiempo, llega a un pico y luego empieza a decrecer. Estamos hablando de la tasa de crecimiento, ¿sí? Ese momento cuando empieza a decrecer, estamos perdiendo capacidad de producir del sitio. Entonces ahí es cuando el que maneja el sistema saca árboles, ¿sí? Genera el raleo, de manera de mantener altos los niveles de productividad. Entonces, básicamente el raleo se hace para mantener el crecimiento de los árboles remanentes, disminuyendo la competencia intraespecífica, es decir, lo que disminuimos con el raleo es la competencia árbol-árbol, ¿sí? Pero también, obviamente, como yo estoy sacando índice de área foliar, estoy sacando capacidad de tomar luz, favorezco el desarrollo de las especies del sotobosque, porque reduzco la competencia por luz. Hay como dos grandes esquemas de raleo. Puede ser un raleo regular, que es cuando simplemente se dice, bueno, voy a sacar esta fila completa y esta la dejo, saco esta y dejo esta. Es decir, es un raleo regular. O puedo sacar, no sé, cada 2 filas, bueno, depende lo que se elija, de acuerdo a la cantidad de árboles que se quieran dejar, pero básicamente se toma de manera regular, no me importa cómo son las características del árbol, sino que se sacan por la posición que tiene esa fila de árboles en el espacio. El otro modelo es lo que se llama el raleo por lo bajo, que es cuando yo saco los árboles malos del sistema, es decir, árboles que estén suprimidos, es decir, árboles que ya vienen creciendo mal, árboles bifurcados, árboles torcidos, es decir, árboles que tienen malas características desde el punto de vista forestal y dejo en el sistema los mejores árboles, para luego yo poder ir creciendo y obteniendo un buen producto forestal. El primer raleo, estas son cosas muy generales, ¿sí? Pero yo les quería poner estos números para que ustedes se puedan ir haciendo una idea, para el que no tiene por lo menos conocimiento forestal. El primer raleo se hace aproximadamente cuando los árboles tienen 5 o 6 metros de altura. En general es un raleo no comercial, quiere decir que los árboles no tienen valor de mercado, aunque podemos usarlos como leña o como postes, dependiendo de la especie, pero en general es un raleo que va a pérdida. Hay que saber que dentro de la ley, digamos, de incentivo forestal, la ley 25080, en realidad
sus prolongaciones en el tiempo, contemplan subsidios para esta actividad. Es decir, esta actividad está subsidiada, justamente porque es un costo dentro del manejo forestal. Y la cantidad de raleos que se hacen, bueno, por supuesto va a depender del número inicial de plantas. Cuanto menos plantas pongamos al principio, menos vamos a tener que sacar después. Y a cuántas plantas quiero llegar al final. En general, como regla general, se hacen entre 2 y 3 raleos, siendo el primero no comercial y ya los raleos posteriores ya sacó árboles que tienen un valor comercial interesante. Acá simplemente les quería poner, son estas dos filminas, simplemente son un par de tablitas, no vamos a entrar para nada en detalle, desde ejemplos de esquemas de raleo propuestos para sistemas silvopastoriles. El primer caso es para sistemas silvopastoriles en Chile, basados en pino radiata, y en el segundo caso es esquemas de raleos propuestos para la Patagonia, basados en pino ponderosa. Básicamente es como que hay como dos maneras de ver estas tablas. Una es cuando te dan las indicaciones de cuándo ralear en función de la altura del árbol. Es decir, por ejemplo, en este esquema te dicen, bueno, vos partís de 833 plantas por hectárea, cuando lleguen a, en este caso, a 5 metros de altura, haces una poda de 2 metros y sacás 233 árboles del sistema, ¿sí? Siguen creciendo, me quedé con 600. Cuando llegas a 7 metros, hago otra segunda poda y saco 200 árboles. Cuando llegas a 9 metros de altura, ¿sí? Saco 150 más. Y me quedo entonces con 250 árboles por hectárea. Este esquema lo que tiene de bueno es que a mí no me dice cuándo voy a llegar a esos 5, 7 o 9 metros. Eso va a depender de la calidad de sitio. En sitios muy buenos, de alto crecimiento forestal, voy a llegar a los 7 o 9 o 11 metros mucho antes en el tiempo que lo que llego en un sitio de crecimiento más lento, ¿sí? Pero el esquema general me sirve igual. Yo tendré que ajustar entonces a qué edad de la plantación voy a hacer el manejo, va a depender entonces del tamaño del árbol. Estos son esquemas muy generales, por supuesto. Y, en cambio, el modelo que presenta, esto está hecho por el INTA Bariloche, divide los datos, en vez de poner por altura de árboles, lo pone por edad de la plantación, ¿sí? Acá dice que tenés que hacer un raleo a los 13 años, luego a los 24 y luego a los 29. Pero, ¿qué hace para eso? Me divide los datos por 3 calidades de sitio. Es decir, si vos estás en un sitio muy bueno, vas a tener que hacer entonces estos raleos que dije, a los 13, 24 y 29. Pero vamos a un sitio malo, donde los árboles crecen mucho más lento. El primer raleo lo voy a hacer a los 18 años, en vez de a los 13, ¿sí? A los 36 y a los 45. Obviamente, estos son esquemas como muy rígidos, ¿sí? A mí en general no me gustan estas recetas rígidas. Yo sé que a mucha gente les facilita, ¿sí? Por supuesto. A mí lo que me gustaría es que cada uno pueda pensar por qué hace el raleo. Uno tiene que ir mirando, si se empieza a deprimir la productividad de pastos, si no me aparecen especies que a mí me interesan, si yo quiero hacer y acá aparece otra posibilidad, que es hacer una intersiembra con especies, con pasturas tolerantes a la sombra. Bueno, yo por ahí voy a decir, bueno, no voy a hacer el raleo que acá me proponen, porque yo quiero tal condición de sombra que se da raleando o no raleando. Es decir, tener la flexibilidad, más allá de estas recomendaciones, de aplicar mi propio manejo de acuerdo al sistema al que yo quiero llegar. Salimos del tema luz y vamos al efecto negativo del ganado sobre los árboles. Los animales pueden generar daño a los árboles cuando los árboles son pequeños, fundamentalmente, ya sea por ramoneos y por comerlo, por rascarlo, por pisarlo, ¿sí? Con lo cual se pierde crecimiento y en algunos casos hasta se muere el árbol. O tiene mala forma, entonces perdemos calidad de madera. La exclusión del ganado cuando el árbol es chico es lo que hay que hacer, digamos, es la práctica de manejo. Yo tengo que, durante los primeros años, cuando el árbol es pequeño, tengo que excluir el ganado de ese lugar. Este es el mayor costo de implementación de los sistemas silvopastoriles. Ese tiempo de exclusión, donde ese lugar donde yo tengo pasto y tengo árboles pequeños, no puedo tener animales. Si yo tengo un diseño en franjas, en general, es muy fácil para hacer este manejo. ¿Por qué? Porque se puede poner al eléctrico alrededor de las filas y dejar toda la franja de pasto que puede, o bien puedo introducir animales, o bien inclusive puedo cosecharlo y enificarlo y dárselo en otro lote a los animales. En cambio, cuando tengo un diseño regular, esta etapa es más complicada porque, bueno, ahí tengo que directamente sacar los animales y en general, bueno, de acuerdo a la distancia entre plantas, pero se puede hacer también muy complicado la cosecha del pasto entre ellas. Entonces, bueno, se toma esos primeros años como perdidos en términos de producción ganadera. En general, como regla general, se puede considerar que se pueden introducir ovejas a los sistemas con árboles
cuando estos superan una altura de 2 metros. En cambio, para introducir vacas al sistema, necesitamos que el árbol sea más grande, aproximadamente de 3 metros. Esto nuevamente son reglas generales, porque no es lo mismo distintas categorías de vaca, no es lo mismo meter un ternero o vaquillonas que meter adultos, o sea, obviamente la capacidad de daño que tienen sobre el sistema es variable. Otra de las interacciones a manejar que habíamos visto en nuestro esquema era la competencia que generaban los pastos sobre los árboles. ¿Sí? Recordemos que los pastos pueden ejercer competencia por agua fundamentalmente con los árboles solamente cuando los árboles son pequeños, porque los pastos en general tienen un sistema radical muy superficial, muy denso, y tienen la capacidad de tomar agua más rápido que lo que pueden en general los árboles. Por lo tanto, lo que hay que hacer en esta primera etapa para manejar esta interacción negativa, disminuirla, es desmalezar alrededor de los árboles, ¿sí? Que sería disminuir esta competencia. El desmalezado puede ser mecánico o puede ser químico, dependiendo si yo quiero hacer un sistema agroecológico o no. Previo a la plantación, obviamente solamente voy a eliminar el pasto en la banda donde voy a plantar, no voy a eliminar todo el pasto desde ya, lo que de por sí lo hace un sistema de menores insumos y más amigable con el ambiente. Y en general voy a tener que hacer este mantenimiento digamos, de las plantas alrededor de los árboles, digamos, durante el primer año de vida de los mismos. Durante este primer año de vida no solamente le compiten los pastos, sino que es importante tomar en cuenta, y en realidad es un gran problema en general en lo forestal, el efecto negativo que le generan herbívoros, como pueden ser las liebres o las hormigas. Entonces, los pastos, las liebres y las hormigas son todos factores bióticos que le compiten y que afectan a los árboles el primer año de vida, 1 o 2 años, dependiendo de la especie o lugar. Y esto te insume mucho esfuerzo de manejo. Otro de los elementos a considerar es el efecto negativo del pastoreo sobre los pastos bajo sombra. Y acá es importante entender que la dinámica de reservas carbonadas de los pastos es distinta bajo sombra que a pleno sol. En general, todo lo que es el manejo de pastizales está desarrollado en la bibliografía científica para pastizales a cielo abierto, no bajo sombra. Pero cuando se ve la fisiología de esas mismas especies bajo sombra, se ve que cambia su dinámica de reservas. Las yemas se ubican más arriba, disminuye el macollaje en las gramíneas y aumenta la elongación de las hojas. Todos estos cambios fisiológicos hacen que la respuesta al pastoreo no sea la misma para una misma especie a pleno sol que bajo sombra. En general hay poca información al respecto, no hay mucha información de cómo manejar, digamos, optimizar el pastoreo bajo sombra, pero como regla general podemos tomar que hay que disminuir la frecuencia de pastoreo. Generalmente los sistemas resisten una alta intensidad, pero no una alta frecuencia por este agotamiento de reservas, con lo cual hay una necesidad de contar con lotes complementarios a nivel predial. Entonces, la recomendación de manejo es usar los lotes silvopastoriles para determinadas épocas del año o para determinada categoría animal, por ejemplo, para la época de parición o para la recría de vaquillonas, con una alta intensidad de pastoreo, ¿sí? Y luego dar descanso, es decir, aplicar un pastoreo rotativo, que en realidad no es muy distinto a lo que el manejo de pastizales adecuado, pero bueno, tomando en cuenta entonces las limitaciones que genera para el rebrote el estar bajo sombra. Ya vamos terminando. Otro de los efectos a manejar, y acá podemos tener signos positivos o negativos, entonces el manejo va a ser distinto, es el efecto de los árboles sobre los pastos por agua. Vimos que en ambientes con alta demanda evaporativa predomina la facilitación por el efecto del sombrero. Lo que hace el árbol es, o sea, lo que hace la radiación del árbol es disminuir la demanda evaporativa. Y entonces se ve que los pastos están en mejores condiciones hídricas cuando crecen bajo sombra que a pleno sol. Pero también puede haber en el mismo lugar o en otros ambientes efectos negativos en cuanto a agua por interceptación de lluvias. O sea, pensemos que la copa del árbol es como una especie de paraguas en donde cuando llueve, especialmente si los eventos de lluvia son de baja magnitud, mucha de esa agua queda retenida en la copa, no llega al suelo y se evapora desde la copa. Ese fenómeno se llama interceptación de lluvias. Y disminuye, por lo tanto, la cantidad, el contenido de agua del suelo disponible para los pastos. Pero además los árboles pueden tomar agua a los mismos horizontes que los pastos.
El ideal, como hemos dicho, era que elegir especies que tengan raíces profundas, pero si tenemos un sistema, una con raíces muy superficiales, hay una competencia directa por agua en ese horizonte. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Si nosotros lo que queremos es favorecer el sombreo para disminuir, porque estamos en un lugar con una alta demanda evaporativa, hace mucho calor en verano, voy a utilizar un arreglo espacial regular que justamente me genera esa condición de media sombra. ¿Sí? Por otro lado, voy a tratar de seleccionar, a la medida de lo posible, especies arbóreas que tengan sistemas radicales profundos para disminuir esta competencia en los horizontes superficiales del suelo. Y si quiero maximizar la entrada de agua al sistema, puedo elegir, siempre que las condiciones del sitio me lo permitan, usar especies caducifolias porque me permiten todo el ingreso de agua en el invierno, que no lo permite una especie perenne. Por último, para maximizar los efectos positivos que tienen los árboles sobre los pastos por nutrientes, en general sabemos que los árboles tienen un efecto de positivo a neutro en cuanto a nutrientes, pero en general es positivo porque tienen la capacidad de reciclar nutrientes que se lavan desde el perfil. Como tienen en general raíces más profundas que los pastos, todos aquellos nutrientes que se lavan del perfil con las lluvias pueden ser tomados por las raíces más profundas de los árboles y de alguna manera los recirculan en el balance, ¿sí? Porque esos nutrientes van a las hojas luego caen, y entonces hay una recirculación diferente de nutrientes por la presencia del árbol. Además, hay especies arbóreas que pueden fijar nitrógeno atmosférico, que por supuesto aportan más nitrógeno al sistema. ¿Qué puedo hacer entonces si yo quiero favorecer estos efectos positivos? Especialmente esto lo voy a tomar en cuenta en suelos con déficits nutricionales, donde yo lo que quiero es maximizar esta interacción. Entonces, en este tipo de suelos es conveniente usar especies fijadoras de nitrógeno, por ejemplo las acacias o los algarrobos, usar especies arbóreas con raíces profundas, por este fenómeno que digo de recircular mejor los nutrientes. Es preferible desde el punto de vista nutricional usar árboles de hojas caducas. ¿Por qué? Porque son más fáciles de descomponer, tienen una menor relación carbono-nitrógeno, por lo tanto son más fácilmente metabolizables por los microorganismos del suelo que hojas de árboles perennes. Y también un buen manejo desde el punto de vista nutricional es, aunque tiene un costo, chipear los restos, por ejemplo, de la poda, es decir, triturarlo para recuperar todos esos nutrientes que estaban en el árbol y esparcirlos en el suelo para que se incorporen rápidamente y contar con esos nutrientes. Bien, ya vamos terminando, espero que estén ahí todavía, que no se hayan ido. Simplemente quiero hacer acá unas consideraciones finales, reflexiones finales, para cerrar esta charla, retomando un poco las ventajas de los fundamentales de los sistemas silvopastoriles. Los sistemas silvopastoriles brindan producción diversificada, lo que puede aumentar la estabilidad a largo plazo. El manejo en bajas densidades de árboles aumenta la adaptabilidad de los mismos al cambio climático y la resistencia al ataque de plagas. Además, generan menor impacto ambiental que forestaciones puras, densas. Esto siempre hablando cuando estamos forestando en ambientes de pastizal, donde el cambio en el uso de la tierra es muy grande. Por los servicios que brindan en relación al secuestro de gases de efecto invernadero, pueden colaborar en la mitigación de emisiones por parte de la ganadería, esto es importante, sin desplazarla geográficamente, es decir, pueden convivir ambas producciones en la misma superficie. Y debido a que son sistemas que están concebidos desde el principio de la sostenibilidad, pueden constituir una alternativa al actual paradigma productivo que está en debate en amplios sectores de la sociedad. Y para terminar, yo creo que quisiera dejarlos con esta reflexión, que nuestro desafío profesional como ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, biólogos, en general, aquellos que estamos involucrados en el manejo de los recursos naturales, es desarrollar, aplicar y socializar paquetes tecnológicos que sean económicamente viables, por supuesto, pero que estén concebidos desde una concepción que incluya al ambiente y al hombre como ejes centrales. Pero esto como profesionales, ¿sí? Pero como ciudadanos, como habitantes de esta casa, de este planeta, como usuarios de los recursos naturales, creo que lo fundamental, y tenemos que también hacer mucha escuela en esto, es repensar nuestro estilo de vida hacia un sistema de menor consumo, que ahí está el verdadero cambio de raíz para mejorar estos conflictos que hay con el ambiente.
Nada más, muchas gracias. Espero que aquí les pongo mi dirección de contacto. Como les dije, yo trabajo en el INTA de Tandil. Mi dirección es ecología-forestal, yahoo.com.ar. Y quiero ver, acá me están, acá voy a leer, permítanme un minuto, voy a leer algunas preguntas que han mandado ustedes. La verdad que es muy raro esto, pero bueno. Me siento que estoy hablando como los locos, sola, frente al espejo. Acá Mabel pregunta, ¿cuáles son las asociaciones más exitosas de especies arbóreas y pastizales? Si bien depende para cada ambiente, me refiero a cuáles están probadas en el país. Muy buena pregunta. Eh, a ver, no hay demasiado, hay algunas cosas en el país, me voy a referir a plantaciones, no a bosque nativo. Digamos, en el NEA, en la provincia de Corrientes, en Misiones, en Entre Ríos, y en el Delta del Paraná hay asociaciones que son sistemas que ya están funcionando, ¿sí? Tanto fundamentalmente con pino taeda, con Pino Ellioti, y en el caso del Delta del Paraná, basados en álamos. También hay experiencias basadas en sauces, que son especies caducifolias, mientras que los pinos son especies perennes. En todos estos casos son sistemas que están funcionando. En Patagonia se han hecho experiencias también exitosas, aunque están menos implementadas a nivel de productores, pero experiencias exitosas con pino ponderosa, que es la especie más plantada en la región patagónica, en Patagonia Norte, con pastos nativos, de los cuales crece muy bien, se desarrolla muy bien la Festuca palescens, que además es muy buena forrajera. Debajo de los pinos desaparece, de hecho, la estipa especiosa, ahora se llama distinto, creo que papostipa especiosa, creo que se llama, porque cambió de nombre, pero bueno, no estoy muy segura. Cuando yo hice mi doctorado hace unos años se llamaba estipa especiosa, pero bueno, es una especie mucho más heliófila, desaparece del sistema, además es muy mala forrajera, y no aparece, pasa a dominar la Festuca palescens, que también es nativa y que es muy buena forrajera. En la región pampeana hay experiencias con álamos, también al norte de la provincia de Buenos Aires, como especie forestal, y nosotros estamos haciendo algunas experiencias con productores acá en la zona de Tandil, con pino radiata, que es la especie que se desarrolla mejor en los suelos someros de las sierras, en donde desaparece la paja colorada y el sotobosque se llena, digamos, a partir de lo que está en el banco de semillas del pasto ovillo, que es una especie naturalizada, no es natural, pero está naturalizada en la zona, que es una excelente forrajera. De hecho, a nivel mundial, por ejemplo en Nueva Zelanda o en Chile, los sistemas que están más usados o más probados son en base a pino radiata y pasto ovillo. Y también festuca alta. Son como las combinaciones más comunes, en climas templados estoy hablando. Eh, y yo creo que son sistemas, combinaciones que acá se pueden aplicar perfectamente. Pero, insisto, esto como lo que es más general. Yo creo que lo que nos permiten estos sistemas es que podemos jugar y probar muchas más combinaciones, que es lo que se hace en definitiva en los lugares tropicales, por ejemplo, que en pequeñas superficies combinan montones de especies. Bueno, yo creo que este tipo de asociaciones se pueden probar y que hay infinitas posibilidades para probar y para mejorar. Debajo de los eucaliptos, también, yendo a lo que es región pampeana, crece muy bien el pastobillo. Y como les decía, les mostré en una de las fotos, se puede, digamos, el eucalipto requiere mucho menos esfuerzo de manejo que los pinos para lo que es la entrada de luz. Pero obviamente, para tener un eucalipto tenés que tener mayor profundidad de suelo que para cultivar un pino. Acá pregunta Elsa, ¿puede explicar mejor el término que interactúan biológicamente cuando dio la definición de sistemas agroforestales? Sí, lo que me refiero a que interactúen biológicamente, espero que haya quedado más claro cuando fui avanzando en la charla. Pero bueno, quiere decir que convivan y que se generen estas interacciones, estos efectos mutuos recíprocos,
positivos o negativos o neutros, pero es el efecto de una especie sobre la otra. Esa es la interacción biológica entre distintas formas de vida. Todos los organismos que están en un ecosistema están interactuando, todos, ¿sí? Directa o indirectamente. Nosotros justamente nos centramos en los organismos que más nos interesan, pero siempre hay muchos más organismos, ¿sí? Porque dentro de nuestro sistema va a haber liebres, va a haber lombrices, va a haber pájaros, va a haber abejas, va a haber otros polinizadores, va a haber mariposas, son casi infinito la cantidad de organismos que hay, y yo ya no voy a manejar todos esos organismos, sino que me centro para mi análisis en los que mencioné, pero básicamente hay interacciones biológicas entre todos los organismos que conforman un ecosistema. Básicamente esa es la definición de un ecosistema, es un conjunto de organismos que interactúan entre sí y con su ambiente. Y esto de alguna manera es un ecosistema, en muchos casos artificial, que yo, mediante el manejo, maximizo aquellas interacciones que me favorecen las especies que a mí me interesa conservar en mi sistema. Gustavo pregunta, esto queda grabado como verlo nuevamente, porque en corriente el eucalipto tiene mejor impacto que el pino para metano. Bien, creo que sí, que esto queda grabado, primera pregunta, después podré contestarles mejor, pero tengo entendido que queda grabado, espero que así sea para que otro lo pueda ver. Acá dice que en corrientes el eucalipto tiene mejor impacto, no sé si es una pregunta o es una afirmación, pareciera una pregunta. Yo la verdad desconozco si en corrientes, yo que yo sepa no está medido, pero puedo estar equivocada. Hasta donde yo conozco no hay mediciones de flujos de metano en suelos en la provincia de Corrientes, bajo eucaliptos y bajo pino. Yo no tengo conocimiento y en general trabajo o tengo una red de trabajo donde por lo menos me entero si se están viendo esas cosas, pero podría desconocerlo. Con lo cual, lo que tiene que ver con metano, lo que tiene que ver con, perdón, porque tal vez yo estoy interpretando mal la pregunta. Está bien, ya entiendo cómo viene. En realidad, si estamos hablando de mitigar emisiones de metano directamente con el metano, eso no está medido en corriente, ¿sí? Y es lo que yo mostré para la provincia de Buenos Aires, donde el eucalipto fija menos, oxida menos metano en el suelo que los pinares. Pero si nosotros vamos al componente aéreo de los árboles, ¿sí? Ahí pasa lo mismo que pasa en corrientes. Los eucaliptos crecen más rápido que los pinos. Como los eucaliptos crecen más rápido que los pinos, y en general, no sé tanto con el eucaliptus grandis, pero seguro con nuestros eucaliptus globulus y viminalis, tienen mayor densidad de madera que los pinos, tienen los dos elementos, crecen más rápido y tienen mayor densidad de madera, con lo cual la compensación, la capacidad de compensación de emisiones de metano en biomasa aérea siempre es más alta con los eucaliptos que con los pinos. Eso es en Corrientes, en Misiones y en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Nuevamente, la diferencia es si vos tenés condiciones de suelo apropiadas para una especie u otra. Si tenés condiciones de suelo para una especie y otra, desde el punto de vista de, desde varios puntos de vista, pero tal vez conviene el eucaliptus. Claro que el eucaliptus, si vamos a, por ejemplo, hacer un ambiente con limitantes hídricas, tiene mayor consumo de agua que los pinos, por ejemplo. Entonces empezamos a analizar otros factores ambientales. Pero desde el punto de vista del secuestro de carbono, y tiene que ver con el crecimiento, sí, los eucaliptos crecen más que los pinos. Y por lo tanto, tiene mayor capacidad de mitigar emisiones. A ver, Maiko dice, hola, ¿cómo estás? Bien. Espero que ustedes también. Es un placer escuchar. Estoy haciendo mi tesis en este tema. ¿Podrían compartirme su correo? Sí, ahí está puesto, ecología-forestal, yahoo.com.ar. También, si no, fernandez.maria@intagobar, pero prefiero el de Yahoo. Y por supuesto estoy a disposición. Qué lindo que estés haciendo tu tesis en esto. Y está muy bueno que se genere información. Ricardo Merli dice, hay antecedentes de sistemas pastoriles con frutales secos, nueces, pecana, avellana, etc. No sé si es una afirmación o una pregunta. Debe haber antecedentes, no en nuestro país, pero muy probablemente hay antecedentes en Europa, porque de hecho en países como Francia, que tienen también unidades más pequeñas en cuanto a cómo está dividida la tierra, es muy común que como árboles se utilicen árboles que en vez de para producir madera sean para producir frutos secos. Y por ejemplo lo combinan con producción porcina, por ejemplo, también para producir
un jamón diferenciado. Es decir, en Europa seguro hay antecedentes, no tengo la memoria como para decirte un autor en particular, pero seguro hay antecedentes. En nuestro país puede que haya, yo personalmente no conozco, pero por supuesto que son sistemas sumamente viables. Y lo que tiene que, bueno, obviamente tenés una escala menor que la escala que podés tener para una plantación de pino, ¿no? Por supuesto. Y me parece muy interesante desarrollarlo. Germán Milione. Hola, Germán. Excelentes y novedosos datos regionales sobre el consumo de metano en los sistemas productivos. Gracias. Dice, topográficamente, ¿en qué tipos de ambientes se realizaron las mediciones y a qué profundidades de suelo? Imagino que muchos, me imagino que muchos. Me gustaría saber si hay diferencias entre el consumo de metano a causa de una plantación forestal en un ambiente serrano con respecto a uno llano. A ver, nosotros las mediciones las hicimos todas en zona serrana, pero no necesariamente en una ladera, una sierra, sí hicimos. En el caso de Pinar, estábamos con bastante suelo de ladera, con bastante poca profundidad de suelo, pero la zona de Balcarce, medimos en la experimental de Balcarce, que es una zona, estás dentro de la zona serrana, si estás en el piedemonte de la sierra, pero estás en una zona más llana. En cuanto a las profundidades del suelo, esto se mide en la superficie del suelo, se pone una cámara que se inserta en el suelo, queda unos 10 centímetros de la cámara metidos adentro del suelo. Acá está la foto, en esa foto es una cámara para medir metano. Queda 10 centímetros hacia abajo, 10 centímetros hacia arriba, se le pone una tapa. Ahí se produce una atmósfera, ¿sí? Que es donde se produce un intercambio de gases, que puede haber desde el suelo una oxidación, digamos, un consumo neto de metano o una emisión neta de metano. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir tomando con jeringas el aire de esa atmósfera arriba del suelo cada un determinado tiempo, más o menos media hora, y se puede ir incrementando la proporción de metano si es que hay una emisión neta o disminuyendo en el tiempo la proporción de metano en esa atmósfera dentro de la cámara, que quiere decir que hay un consumo neto. Por lo tanto, es un proceso que ocurre en la superficie del suelo. De todas maneras, tenemos mediciones, esto lo están midiendo todos chicos que están haciendo sus doctorados y su postdoctorado acá en la universidad, en Tandil, con una varilla que se inserta en el suelo y se toman concentraciones de metano a distintas profundidades. Y obviamente, cuanto más abajo te vas en el suelo, en realidad tenés más metano, porque acordate que tenés a más abajo, tenés las bacterias metanogénicas abajo del suelo, en la zona más menos aireada del suelo, tenés bacterias que emiten metano. Y en la parte de arriba del suelo tenés bacterias que consumen metano. Entonces, cuanto más abajo te vas en el perfil del suelo, se te incrementa tu nivel de metano. Y hacia arriba disminuye. En cuanto a la pregunta de si esperamos lo mismo en la zona más llana que en la zona de sierra, sí. A ver, el principal factor acá no es si estás en la zona de serrana o llana, sino no es topográfico. El factor tiene que ver con el efecto que el árbol genera en ese suelo. Si el árbol tiene la capacidad, que en general lo tiene, más allá del ambiente, de generar un suelo más aireado. ¿Por qué? Porque consume más agua que el pastizal, entonces los poros del suelo tienen menor cantidad de agua. Además, la textura obviamente es la misma, porque no te cambia la textura del suelo, pero la estructura del suelo es distinta y además hay en general menos compactación, si uno mide la densidad del suelo es menor bajo los pinares o bajo los eucaliptales que en el pastizal. Es decir, todo el sistema de raíces del árbol te genera un cambio de la estructura y un cambio de densidad del suelo y además el mayor consumo de agua y la mayor interceptación de agua que generan que haya de por sí menos agua en ese suelo, que todo eso favorece el desarrollo de las bacterias metanotróficas. Y es independiente, como digo, de la posición topográfica, es el efecto árbol, digamos. Gustavo, Gustavo Paul dice, ¿se podrá evaluar en el NOAA Salta el efecto silopastoril en algarrobo? Sí, se puede, por supuesto, y de hecho en Algarrobo hay experiencias, especialmente en lo que tiene que ver con MBGI, que es de manejo de bosque con ganadería integrada, en bosque nativo de Algarrobo, hay experiencias. Tendré que buscar trabajos del INTA, pero hay mucho, no sé mucho, pero bastante de eso. Y se están haciendo experiencias de plantaciones de algarrobo,
y hay mediciones de pasto debajo de las plantaciones. Y también tengo entendido, no te quiero mentir, pero tengo entendido que hay además mediciones del INTA, de la zona allá de Salta creo que están midiendo este tipo de cosas con algarrobales. O sea, seguro hay experiencias. Eh, si me querés escribir al mail en unos días, te podría llegar a averiguar un poco más en concreto, ¿sí? Pero tengo entendido que sí, que hay algunas experiencias con algarrobo. El algarrobo es una especie súper interesante para este tipo de sistemas, por su aporte de nutrientes, por cómo modifica las condiciones microclimáticas, no genera demasiada sombra, por lo tanto el desarrollo de pastos es muy bueno. Sí, es una especie, diría, ideal para este tipo de sistemas. Néstor Franz pregunta, dice, bienestar animal y aumento de la producción animal generado por el árbol. Sí, si me está pidiendo un número concreto no te lo puedo decir, pero sí está medido en muchos lugares con distintas condiciones ambientales, que aumenta, eh, como mejora el confort animal, mejora también, disminuye la energía que el animal tiene que gastar en disipar, por ejemplo, excesos de calor en verano, y mejora la producción de carne. A veces lo que se modifica es inclusive la mortalidad de los rodeos. En otros casos se modifica sus niveles de preñez, también por la mejor condición. Estoy hablando de distintos estudios que he visto en distintos lugares, y también inclusive en Corrientes está medido aumentos de la producción de carne debajo de los árboles, en este caso no por el calor, sino asociado a la disminución digamos, de las heladas en el invierno y tener pasto durante el periodo invernal debajo de los árboles. Es decir, sí, está medido, puede ser de mayor o de menor magnitud, dependiendo del lugar, dependiendo de la especie, dependiendo de la presencia de olas de calor que tengas en tu lugar o los eventos extremos, o sea, es muy variable, pero en general siempre los efectos son positivos. O sea, en el bienestar animal seguro son positivos. Ahora, si eso se traduce en mayor o menor producción de carne, bueno, es más variable y depende de más factores. Graciela dice, cuando se habla de la mitigación de la emisión de 10, 40 cabezas de ganado, ¿no se contradice con la expresión de 5% de oxidación de metano? Sí. A ver, creo que no expliqué bien el tema. Son dos componentes por los cuales vos podés mitigar metano. Uno es la mitigación directa del metano, que es cuánto de los suelos, perdón, del metano es consumido en los suelos de un sistema silvopastoril. En ese caso, sí, es un valor bastante bajito, que es de 5 a un 10%, de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros, por lo menos, de lo que emite una vaca, ¿sí? Entonces, ahí ese es el primer componente que vos estás mencionando. Ahora, por otro lado, el metano como metano no se consume más. Ahora, desde el punto de vista del balance de carbono del sistema en su conjunto, pensado como un gas de efecto invernadero, lo que se hace es transformar cuánto dióxido de carbono, no metano, cuánto dióxido de carbono fijan los árboles, ¿sí? En sus estructuras aéreas, en la madera, y eso se lo equipara, ¿sí? Porque hay maneras de equipararlo en cuanto a su poder de generar este efecto invernadero, a cuántos se los pone a las mismas unidades, que se llaman unidades de dióxido de carbono equivalentes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, se sabe que la Argentina, una vaca emite 1,1 unidad de dióxido de carbono equivalente, bueno, un valor así, ¿no? Ahí estaba puesto, no me acuerdo exactamente, pero bueno, hay una unidad, es el metano lo podés transformar como en unidades de dióxido de carbono. Entonces, ahí es esta comparación que hablo de las 10 a las 40 unidades. Es decir, el dióxido de carbono tomado por la forestación y secuestrado en la biomasa aérea, acordate que además está el componente de las raíces y el componente del suelo, pero tomando solo la biomasa aérea, equivale ese dióxido de carbono a las emisiones, ¿sí? Pasadas equivalentes de dióxido de carbono de 10 a 40 vacas. Estamos hablando de 1 hectárea silvopastoril versus 10, 40 vacas. ¿Por qué esta variación a su vez? Porque depende de la especie forestal que yo estoy considerando, de la densidad de su madera, etcétera, etcétera. No es lo mismo los pinos, que crecen menos y tienen menor densidad de madera, que los eucaliptos. Pero dentro de ese rango se mueven. Espero que haya quedado claro. Es medio por ahí complicado el concepto, que estamos mezclando como dos gases de efecto invernadero y los estamos equiparando. Miguel Ángel dice, ¿hay experiencias en el cultivo de especies de bambú en sistemas agroforestales?
Que yo conozca, no. Acá en Argentina, que yo conozca, no. Seguro hay experiencias a nivel mundial, porque con bambú hay hecho muchísimo, pero personalmente no conozco, y no conozco experiencias que se hayan hecho acá en Argentina. Pero bueno, que no conozca no quiere decir igual que no exista. Cecilio dice, ¿qué manejo se sugiere en los primeros años de estos sistemas hasta que los árboles estén efectivamente implantados? Esta primera etapa de implantación es bastante complicada, como les dije, la de que más esfuerzo de manejo nos lleva, y en general hay, bueno, un poco como les fui mostrando en la filmina, no sé si esta pregunta la hicieron antes o después de mi filmina, básicamente hay que excluir el ganado, o si no lo excluimos hay que tener un modelo en el cual tenemos franjas y lo excluimos con alambres eléctricos de donde están plantados los árboles y nos quedan los animales en el medio, en la franja, ¿sí? Ahora tenemos un diseño regular, en realidad nada, hay que dejarlos sacar los animales de ahí. Después meter los animales cuando el árbol ya está más o menos grande, ¿sí? 2-3 metros de altura. El otro manejo que hay que hacer durante esta primera etapa de instalación es el desmalezado alrededor de los árboles, que se hace antes de la plantación y a veces hay que retocarlo durante la plantación, que se puede hacer de manera manual o de manera con herbicida, digamos, teniendo mucho cuidado porque los árboles también son afectados por el herbicida, o sea, teniendo mucho cuidado durante la aplicación. Y después todo lo que tiene que ver con la hormiga, es un trabajo chino, el tema de la hormiga. Bueno, se trabaja con cebos tóxicos y hay que eliminarlas. Y hay que volver a pasar y volver a estar siempre controlando eso. Y bueno, la liebre es otro gran problema en general. Y existen, para la liebre existen protectores. Bueno, hay algunas sustancias que se usan como disuasorias para la liebre, pero además hay en algunos casos, si la especie es de valor, si plantamos un roble, o por ejemplo una especie como preguntaron acá, de producción de nueces, por ejemplo, un nogal, se justifica usar protectores individuales, vienen protectores individuales, o como la fotito que yo mostré, se hace con un pedazo de silo bolsa y con una engrampadora, le puede hacer un protector muy económico. Pero es un trabajo bastante grande porque tengo que poner protectores a cada uno de los árboles, ¿sí? Entonces depende de la escala, la magnitud, si vale la pena o no hacerlos. Pero bueno, son estos los cuidados que hay que tener durante la primera etapa, que no son propios del sistema silvopastoril, son en general de la instalación de cualquier forestación. Y la última pregunta, dice Analía, dice, decías que el balance de carbono interpredial no es significativo. Te consulto, perdón, antes que me consulte, no es significativo solamente considerando lo que oxidan de metano en suelo. Sí es muy significativo también a nivel predial considerando lo que se secuestra de carbono en la biomasa aérea. Eso que quede claro, por favor, ¿sí? Dice, ¿cuál es la utilidad o beneficio de hacer un balance a nivel país? ¿Los bosques de un país realmente compensan aquellos predios que no tienen árboles? ¿El metano de los predios que no tienen árboles se compensa con bosques únicamente si se encuentran cerca? ¿A qué distancia? Los compromisos a nivel país son compromisos que hemos tomado como nación, digamos. Tiene que ver, el balance a nivel país tiene que ver con estos compromisos políticos que la Argentina firmó, han firmado casi todos los países del mundo, de reducir sus emisiones, y son compromisos para reducir el cambio climático a nivel global. Nosotros como país tenemos que reducir nuestras emisiones y o mitigarlas. Todos los países tienen que hacer eso. Hay distintas metas que se han propuesto los distintos países, con distintas estrategias. Cada país tiene que hacer, no sé, por ejemplo, cambiando la matriz energética, es una de las medidas que se puede hacer, ¿sí? Para tener más energías limpias. Por otro lado, las emisiones, uno puede decir, bueno, una posibilidad es si reduzco la actividad ganadera, que sería una manera de disminuir las emisiones. La Argentina no ha propuesto eso y de hecho se permite a los países como nosotros inclusive aumentar la actividad ganadera en el tiempo, mientras que otros países más desarrollados no. Si nosotros podemos tener más vacas, pero si tenemos más vacas, tenemos que compensar las emisiones de esas vacas. Entonces, eso es a nivel país, insisto. No es que al productor individual le van a exigir que tenga compensadas sus emisiones, pero como país tenemos que tenerlas. Entonces, como país nosotros sí podemos decir, bueno, insisto, como país Argentina, 1,4 millones de hectáreas plantadas, por más que estén en el NEA, ¿sí? O no el 1,4 está en el NEA, pero bueno, buena parte de eso está en el NEA, compensan, ¿sí? En tal magnitud las emisiones de toda la ganadería que está en región pampeana. Eso a nivel país se puede hacer, ¿sí? No tiene que ver con una cuestión biológica, tiene que ver con una cuestión, si querés, política, ¿sí?
de decir, como nación, nuestras emisiones se compensan de otra manera. Y sí, tiene que ver con compromisos que hemos asumido para tratar de contribuir a la disminución de la disminución del cambio climático, a tratar de que no se siga incrementando la temperatura media del planeta. Todos tenemos que cumplir. Parte, por ejemplo, de esos compromisos que asumió la Argentina es incrementar la superficie forestada, por ejemplo, conservar el bosque nativo, porque, bueno, en realidad uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como país, que es otro tema, pero que es importante en este marco del cambio climático, es la deforestación, ¿sí? Porque estamos reduciendo estas enormes superficies naturales que tienen muchísima capacidad de, además de otros servicios ambientales, de secuestrar gases de efecto invernadero. Entonces, reducir la deforestación y aumentar la superficie forestada son medidas que como país, como políticas públicas, se han propuesto para compensar esas emisiones y no tener que decirle al sector ganadero no podés producir carne. Más allá, tema polémico en estos días. Pero estamos hablando en general como políticas de largo plazo que se han planteado. Y sí, tenemos el compromiso como país de mitigar nuestras emisiones. No solo el sector ganadero, todas las emisiones de los distintos sectores productivos. Bueno, creo que contesté todas las preguntas. Les agradezco muchísimo que hayan estado ahí. Espero que les haya resultado interesante. Tienen mi contacto. Ahí también está el sitio de Google, un Google Site, donde tenemos nuestros papers, nuestros trabajos científicos. Si a alguno por ahí le interesa leer directamente las fuentes, de lo por lo menos lo que hemos trabajado nosotros en sistemas biopastoriles y en otros temas forestales. Y bueno, desde ya les agradezco mucho y espero que esto los inspire y los motive para implementar estos sistemas en otros lugares del país. Muchas gracias.